Sean bienvenidos a la presentación del Informe de Política Monetaria junio 2021. La presentación estará a cargo del economista jefe Miguel Mora y lo acompaña el miembro del directorio Diego Duarte, quien estará respondiendo las consultas al término de la exposición. Muchas gracias a todos por el acompañamiento de siempre en estas reuniones o en estas presentaciones que son sumamente importantes para el Banco Central. Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer su informe de política monetaria, que permanece, digamos, sin cambio respecto a la última estimación, no obstante con un crecimiento bastante importante, el cual es relevante principalmente para esta parte, digamos, de las economías de la región. También una corrección al alza para la economía brasilera, un crecimiento también importante para Argentina, que son los principales socios de Paraguay. Y tomando todos los socios comerciales también del país, vemos también una corrección al alza y más específicamente también en los socios del Mercosur. Por lo tanto, las perspectivas, digamos, en el 2021 son bastante relevantes, bastante positivas para la economía paraguaya. Para el 2022 también continúa el crecimiento, aunque un poco más moderado respecto al 2021, dado que también el 2021 contempla algún tipo de rebote, digamos, en la economía, dadas las consecuencias de la pandemia en el año 2020. También mencionar que en el mundo se destaca el importante avance en la inmunización de la población. Acá podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de la población totalmente vacunada en un verde, digamos, más oscuro y un verde más claro. El porcentaje de la población parcialmente vacunada, en el caso de Uruguay, un 61% y 12% respectivamente. Chile, 63% y 8,8% respectivamente. En el caso de la Unión Europea, 46% y 11% respectivamente. Brasil, México, Colombia, Paraguay y Perú, con un porcentaje menor respecto a la población totalmente vacunada, respecto a países, digamos, de economías más avanzadas. Esto, digamos, contribuyó a moderar la curva de contagios del COVID. No obstante, la diseminación de la variante Delta representa un nuevo riesgo y eso justamente se puede ver en algunos países como el Reino Unido, donde nuevamente se ve, digamos, un aumento de los niveles de contagio. No obstante, este escenario no se ha registrado un aumento significativo de las muertes por COVID-19. Aquí es bastante relevante el proceso de inmunización, digamos, que se está dando en el mundo. En la región, los contagios por COVID-19 se han moderado recientemente y aún no se han observado brotes importantes de la variable Delta. Justamente acá podemos ver números de casos, ¿verdad? En países como Argentina, Brasil, también Paraguay, Uruguay, que han ido en descenso. Y también las muertes, digamos, se han reducido notablemente en estos últimos meses. Por otro lado, en el segundo trimestre del 2021, la actividad económica continuó recuperándose, sobre todo en las economías avanzadas. Acá podemos ver que las principales economías del mundo, mirando un poco el PMI manufacturero, están todos en zona, digamos, de expansión, tanto Estados Unidos como la zona euro y también China. Esto es bastante importante para el comercio internacional, digamos, a nivel de todas las regiones. No obstante, este repunte de la demanda en las economías avanzadas ha estado acompañado de un aumento importante en el nivel de precios. Acá podemos ver justamente la inflación en Estados Unidos, medido por el IPC, en niveles del 5,4% y también generalmente la inflación que usan, digamos, como inflación núcleo, que generalmente excluye alimentos y energía, también, digamos, tiene una trayectoria creciente. En la eurozona también, digamos, se ve un repunte en la inflación, aunque un poco más cerca, digamos, de la meta del 2% de esa zona.
y también con una inflación, digamos, núcleo un poco más moderada, pero también, digamos, con cierta tendencia o trayectoria creciente. Y esto en general está explicado, ¿verdad? Por lo que sabemos ya que es el incremento de los precios de commodity. Acá podemos ver justamente las trayectorias de algunos commodities agrícolas y como también, digamos, no agrícolas, como es el caso del petróleo, que muestran trayectorias crecientes y esto en gran medida, digamos, ha explicado los aumentos de inflación en la mayor parte de las economías avanzadas. Eh, no obstante, digamos, se espera que las presiones inflacionarias sean transitorias, por lo cual las tasas de referencia de corto plazo han permanecido en niveles bajos. A pesar, digamos, de esa inflación que estamos viendo, en general, la política monetaria de las economías avanzadas han permanecido en una zona, digamos, bastante acomodaticia. Sin embargo, se ve, digamos, recientemente una disminución en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, lo cual podría reflejar una mayor incertidumbre por las nuevas variantes del COVID-19. En la región, los indicadores de actividad económica exhibieron crecimientos interanuales elevados en el segundo trimestre, explicados en parte por un efecto base importante. Acá el indicador de actividad económica de Brasil justamente muestra un crecimiento, igual también en el caso de Argentina, si bien hay un leve, digamos, descenso en el margen, no obstante también, digamos, esto se explica por las caídas que habían registrado en el 2020. Y así también como las economías avanzadas, las tasas de inflación en la región se han acelerado en el segundo trimestre del año. En el caso de Brasil, está incluso por encima del techo de su rango meta, la inflación total, mientras que la inflación núcleo está, digamos, dentro de la meta, pero también muestra una trayectoria creciente. En el caso de Argentina, ya viene, digamos, de años de altos niveles de inflación, se había moderado justamente en el 2020 hasta finales de ese año, no obstante, en el margen nuevamente vemos un repunte de la inflación. En el escenario doméstico, mencionamos que la actividad económica ha seguido evolucionando favorablemente durante el primer trimestre. Acá vemos justamente la caída fuerte que habíamos tenido en el segundo trimestre del 2020. No obstante, hay una recuperación creciendo, digamos, en el primer trimestre del 2021 a una tasa del 0,6%, donde principalmente destaca el crecimiento que estamos teniendo en construcción, nuevamente, ¿verdad? Igual que en el 2020, en la industria y también una recuperación, digamos, en los servicios. Agricultura, ¿verdad? Como bien habíamos mencionado ya en otros reportes, estamos comparando en este 2021 con el 2021 contra un crecimiento bastante importante, digamos, en el 2020 y por lo tanto, en términos de volumen, estamos teniendo una evolución negativa, ¿verdad? Pero esperada, conforme a lo mencionado anteriormente del año base, digamos, importante, digamos, de comparación en el año anterior. Y por los componentes de la demanda, vemos que hay una recuperación bastante importante también, digamos, en el primer trimestre del 2021 de la formación bruta de capital en sus componentes, digamos, de construcción y también en términos de la inversión a través de importaciones de maquinarias y equipos. El consumo privado ha seguido con un proceso de recuperación al tiempo que la inversión ha repuntado con fuerza. Acá podemos ver justamente un aumento del consumo, principalmente en bienes duraderos, digamos, una menor retracción del consumo, digamos, de servicios que está explicado en parte justamente por una menor demanda, pero también probablemente una menor disponibilidad de oferta, dado que principalmente el sector servicios se había visto afectado por las restricciones, digamos, que se habían impuesto desde el inicio de la pandemia.
Y lo que mencionaba anteriormente, vemos que la inversión está bastante dinámica, tanto en lo que se refiere, digamos, a la parte de construcción, maquinarias, equipos y vehículos directamente relacionados a inversiones por parte de las empresas y también localmente a través de compras, digamos, de productos metálicos y otros por parte también de las empresas. El empleo ha recuperado su nivel prepandemia, aunque con una recomposición hacia el trabajo por cuenta propia. Acá justamente vemos la caída, digamos, en población ocupada, que coincide con el inicio de las restricciones. Posteriormente, a través de la cuarentena inteligente, que fue incorporando sectores, nuevamente se da un aumento bastante importante. Acá podemos ver justamente los deltas de esa recuperación de la ocupación. Y también podemos ver cómo la pandemia ha afectado principalmente al empleador obrero, ¿verdad? Privado. No obstante, ha habido, como se menciona, recomposición hacia trabajo, digamos, por cuenta propia, que en general domina justamente esa recuperación que estamos viendo en la población ocupada. Ahora, en el segundo trimestre, los indicadores de corto plazo han seguido mostrando una buena dinámica, o sea, lo que estábamos viendo en las cuentas trimestrales, mirando los indicadores adelantados, dan cuenta también que ese proceso de recuperación continúa. El acumulado de crecimiento al mes de mayo es de un 6,3%. Lógicamente también hay cierto efecto base, pero también sobre ese efecto base hay un crecimiento, digamos, mayor al inicialmente mencionado en el IPON anterior. Y la misma cosa respecto a las ventas que muestran una recuperación también importante, un 13,4% de crecimiento acumulado en las ventas, un poco más allá también de solamente el efecto base. Por su parte, los créditos han seguido creciendo con buenas expectativas para los próximos meses. El caso crédito moneda nacional crece a una tasa del 18%, el total de crédito 11,7% y también estamos viendo una recuperación en los créditos justamente en moneda extranjera, que básicamente en gran medida, digamos, financian actividades de agrobusiness y también comercio al por mayor, especialmente, digamos, compuesto por actividades relacionadas a importaciones. Acá también podemos ver a través de los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito, que en general las expectativas sectoriales están en su mayor parte ubicados, digamos, en zona, digamos, de optimismo, lo que también da cuenta de que hacia adelante se espera, digamos, que los créditos mantengan su dinámica. Respecto a los depósitos, han continuado evolucionando favorablemente. En el caso de depósitos de moneda nacional, en un 11,6%. Recordemos que ahora estamos comparando con un periodo, digamos, en el anterior en que se había dado un importante repunte de esos depósitos, ¿verdad? Bastante acumulación, digamos, de fondos por parte de los privados, dado que en general la demanda se vio afectada, ¿verdad? Principalmente por motivos, digamos, precautorios, ¿verdad? Tanto por parte de los hogares como también por parte de las empresas, dada la incertidumbre, digamos, que generó la pandemia. Acá podemos ver justamente el cambio de nivel, ¿verdad? Que se había dado en el año anterior y que posibilita también disponer de fondos necesarios para poder cubrir las necesidades de crédito que tenga el sistema económico. Esta es razón de que gran parte del fondeo del sistema financiero están representados principalmente por depósitos. Por otro lado, las medidas de inflación han repuntado debido en gran parte a la menor base de comparación. Es lo que estábamos viendo justamente en los últimos meses, un repunte en la inflación total, como también la subyacente, que excluye las frutas y verduras. No obstante, si miramos la inflación núcleo, vemos que esta incluso está por debajo del centro, digamos, del rango meta, lo que da una idea, digamos, que hay una importante concentración, digamos, esto de los
los efectos sobre la inflación total en unos pocos productos. Y aquí podemos ver justamente en términos de incidencia que está explicado justamente la inflación por unos pocos productos. En general estamos hablando de energía, básicamente los aumentos de precios de combustibles y también alimentos por lo que mencionábamos anteriormente, un aumento de los precios de commodity, por lo tanto esto impacta principalmente en costos, digamos, de aquellos productos que usan como insumo, productos principalmente agrícolas. El aumento de los precios de los commodities continuó presionando a los precios locales. Acá tenemos nosotros hecho, digamos, un índice de commodities compuestos que están relacionados a la inflación o que son relevantes para la economía paraguaya. Justamente vemos esa trayectoria. Y acá justamente también podemos observar que tanto los combustibles como los alimentos muestran también una trayectoria creciente en relación a este índice compuesto relevante para Paraguay, ¿verdad? Prácticamente tenemos dos componentes, ¿verdad?, que han tenido aumentos importantes, que son justamente combustibles y los alimentos. Acá podemos ver que la inflación de servicios, no obstante, ha seguido conteniendo la inflación total, ¿verdad? Podemos ver justamente el aumento de los alimentos ya tomando con todos los componentes. En términos interanuales crece a una tasa de 8,6% y la inflación total en 4,5% y los servicios 1%, incluso con una trayectoria, digamos, decreciente, que también esto, digamos, es consistente con lo que veíamos en el año anterior, en términos de que el sector servicios fue el más afectado, principalmente aquellas actividades que implican mucha interacción social y que por el momento, a pesar de cierta recuperación que estamos viendo, por lo menos en términos de presiones, digamos, en los precios de los servicios, todavía no estamos verificando algún tipo de cambio hacia una trayectoria creciente. Sí, digamos, se ha moderado la caída, ¿verdad? Pero no obstante todavía continúa en niveles bajos, incluso por debajo del piso de nuestro rango meta. Y en términos, digamos, de expectativas, ya vemos que para el horizonte de política monetaria, esta se ha mantenido en línea con la meta de mediano plazo. O sea, la inflación que se espera para el 2021, ¿verdad? Si bien ha aumentado, continúa por debajo de la meta. Para el 2022 se espera ya una inflación que coincide con la meta. No obstante, para el horizonte de política monetaria, los agentes siguen esperando una inflación que coincide con nuestra meta de mediano y largo plazo. Y en ese contexto, ¿verdad?, el CPM mantuvo la tasa de política monetaria en 0,75% en el segundo trimestre del año, donde justamente vemos que la tasa a un día y otras tasas, digamos, que componen la curva de rendimiento también se han mantenido en niveles bajos. Dado esto, ¿verdad?, y el contexto mencionado, pasamos a hacer una revisión de las proyecciones. Mencionar en primer lugar ciertos elementos, ¿verdad? Que el ritmo de contagio y muertes por COVID-19 se ha reducido significativamente en la economía paraguaya. Esto fue un dato bastante relevante en nuestra proyección anterior, dado que tanto las muertes como dado que tanto los contagios como los niveles de muerte venían, digamos, en aumento. Y por lo tanto, en ese momento se hablaba de volver nuevamente a restricciones, incluso se habían establecido restricciones. Lo que vimos, no obstante, es que el nivel de cumplimiento o la rigurosidad, digamos, en el control de esas restricciones fue mucho menor a la que se había producido en el año anterior. Posteriormente, lógicamente, bueno. Por otro lado, se han dado importantes avances en la inmunización de la población a partir del mes de julio. Acá podemos ver las dosis aplicadas por día, un promedio móvil de 7 días, donde evidentemente de niveles bastante bajos ha habido un cambio notable, digamos, importante
en el nivel de dosis aplicadas por día es un dato bastante relevante. Y también acá podemos ver la trayectoria de las dosis aplicadas y personas vacunadas en cifras acumuladas, el total de dosis y también personas vacunadas y vacunadas totalmente con ambas dosis, ¿verdad? Lo ideal es que esto también vaya, digamos, aumentando fuertemente y es factible dado las noticias que se tiene, digamos, de que van a llegar más vacunas, ¿verdad? También es importante el proceso de organización de las aplicaciones que cada vez son más eficientes, ¿verdad? Y pues se pueden realizar vacunaciones mucho más rápidas, un poco más allá de las inicialmente calculadas por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Mirándolo en vacunaciones por día. También mencionar que hay un mayor nivel de movilidad de las personas en las últimas semanas. Un poco coincide también con esta menor afectación por parte de la pandemia, ¿verdad? Y lógicamente con el proceso de inmunización que está operando, principalmente digamos, en departamentos, digamos, con mayor población. Y lo mencionado también anteriormente, que hay una mejora en las perspectivas de los socios comerciales de Paraguay. Y bueno, estos son factores positivos, digamos, dentro del cual estamos realizando nuestra proyección. Y también un dato, digamos, relevante, que es el buen desempeño de la demanda externa y los altos precios de los principales productos de exportación. Acá podemos ver datos al primer semestre que muestran justamente un crecimiento, lógicamente en términos de valor de las exportaciones, donde solamente se destaca, digamos, una caída, digamos, que estamos viendo en las exportaciones de energía eléctrica, principalmente proveniente de las binacionales. Mencionado esto, ¿verdad? Dado este contexto, entonces, lo que estamos haciendo, mirando un poco por sectores, es una corrección a la baja en el sector primario de -2 a -2,5%, por una corrección que estamos haciendo en la agricultura. Si bien la soja ha tenido un resultado bastante importante y que había determinado justamente una corrección al alza en la proyección anterior, digamos, un factor climático, principalmente, específicamente, digamos, las heladas, ha afectado principalmente a la producción de maíz y en este contexto justamente esta revisión responde un poco, digamos, a ese cultivo, digamos, en particular. En la ganadería estamos haciendo una corrección al alza, principalmente de la mano de una demanda externa bastante importante y que ha determinado justamente una proyección mucho más positiva, digamos, para esta actividad. En el sector secundario hay también hay una corrección al alza del 5,1% al 6,6%. Vemos que las manufacturas en general en todas sus actividades muestran un desenvolvimiento bastante importante, donde principalmente destacamos la producción de carne, un poco relacionado también lo que estamos viendo con el sector ganadero. También en productos textiles, prendas de vestir, cuero, calzado, industria de la madera, papel y productos de papel, fabricación de metales comunes, fabricación de productos metálicos, un poco también en línea, digamos, con lo que estamos viendo en construcciones digamos, creciendo también, pero a un menor nivel, molinería y panadería, azúcar, bebidas principalmente, fabricación de productos minerales no metálicos, maquinarias y equipos. Y todavía mostrando cierta retracción, elaboración de aceites, que se entiende también, dado que si bien la producción de soja fue un poco por encima de lo esperado, sí, al compararlo con el 2020 implica un menor nivel de producción por la super zafra que habíamos visto en el año anterior.
Construcciones también, una corrección al alza del 5,5 al 14%, donde no solamente destacan las obras públicas, sino principalmente obras privadas, ¿verdad? En términos de, digamos, de construcción de viviendas residenciales. Y sí, una construcción, o sea, una corrección al alza en electricidad y agua de un 2,5% a un menos 6%. Y esto principalmente se explica por lo que veíamos un poco anteriormente, lo que está pasando con la energía eléctrica, ¿verdad? Que en términos de valor y volumen muestran una retracción. En el sector terciario hay una corrección también al alza de un 3,7% a un 4,8%. En el caso de gobierno general hemos corregido a la baja de un 1,5 a un menos 2,7. Acá principalmente la medición la realizamos a través de las remuneraciones y un poco este comportamiento también es consistente con justamente con la consolidación fiscal en que está embarcado el fisco, de tal manera poder cumplir con el déficit previsto del 4%, que al menos desde el punto de vista de las expectativas lo vemos como positivo, ¿verdad? Y por lo tanto eso principalmente tendría un efecto sobre la economía, digamos, principalmente hacia adelante, en términos de tener un fisco que se está, digamos, se está reagrupando, que está nuevamente cobrando fuerza de tal manera a poder enfrentar choques que se puedan producir en la economía paraguaya hacia adelante. El comercio también, una corrección al alza de un 8 a 9,5%. Vemos una recuperación principalmente también en el comercio exterior, principalmente relacionado a las importaciones. También, digamos, internamente hay mayor comercio, ¿verdad? Principalmente de bienes manufacturados y otros sectores, digamos, que aportan márgenes comerciales para esta actividad. Y otros servicios, ¿verdad? De un 3% a un 5,7%, principalmente también por la mejora que estamos viendo en ciertos servicios que fueron bastante golpeados en el año anterior. En promedio, entonces, tenemos una corrección en el crecimiento de un 3,5% a un 4,5% para el 2021. Por el lado de la demanda, tenemos también una corrección en la demanda interna de un 3,7% a un 5,9%. Y esto se explica también por una corrección al alza en el consumo privado de 3,4 a 3,9%, dada la recuperación en términos de actividad económica, ingresos y también niveles de ocupación que estamos viendo para la economía paraguaya. Hay una corrección al alza de consumo público también, 1,5 a 3%. Acá, aparte de las remuneraciones, se contemplan también la compra de bienes y servicios que, dado los niveles, digamos, altos niveles de contagio y principalmente internaciones que se habían producido en los primeros, hacia finales del primer trimestre e inicio del segundo trimestre, en términos de atenciones, digamos, a la población, han aumentado esos gastos principalmente relacionados a salud. La formación bruta de capital, también una corrección al alza del 6,6% a un 14,8%, en línea con lo mencionado ya anteriormente, la inversión en viviendas residenciales, obras públicas, digamos, en menor medida, ¿verdad? Y también en términos de adquisición de maquinarias, equipos, ya sea vía balanza comercial, importaciones o, digamos, producciones locales de bienes de capital. En términos de la demanda externa, hay una corrección a la baja exportaciones de 9,8 a 6,9%, principalmente debido a la menor exportación de energía. Acá hay que entender, digamos, que estamos viendo en términos de volúmenes. No obstante, esta reducción, digamos, en términos de volumen es más que compensado por los aumentos de precios cuando lo vemos en términos de valores corrientes.
Y las importaciones también, una corrección al alza del 11,3%, un 12,1%, debido a correcciones al alza que estamos haciendo en la absorción de la economía, donde una parte justamente tanto del consumo como de la formación bruta de capital se satisface a través de importaciones. Y también una corrección, digamos, de un 3,5 a un 4,5 cuando miramos el Producto Interno Bruto por el enfoque de la demanda o enfoque del gasto. Finalmente, también hacemos un ajuste en la inflación de un 3,8% del IPON anterior a un 4% para el 2021 y también eso para el 2022 y para el horizonte de política monetaria. Y un poco, digamos, esto responde, perdón, y esto responde, digamos, a que la inflación de datos digamos, respecto a la proyección anterior, se ubicó en términos de su trayectoria un poco por encima de lo que habíamos mencionado. Esto implica también un punto de partida más elevado para las proyecciones. Por otro lado, también los mejores resultados de la actividad económica se traducirían en un cierre, digamos, de la brecha del producto un poco más rápido de lo anticipado. Y también debido a que hay un tipo de cambio real un poco más depreciado respecto a lo esperado, digamos, en el IPON anterior. Poco eso justificaría justamente esta corrección al alza que estamos haciendo en la inflación total. Finalmente, los principales mensajes, digamos, del IPON. Mencionar en primer lugar que las perspectivas de crecimiento de la economía mundial fueron revisadas al alza respecto a las del IPON anterior, impulsadas por la recuperación de la demanda ante las menores restricciones a la movilidad y los avances en la campaña de vacunación. Eh, También mencionar que en Brasil las perspectivas de crecimiento mejoraron y ha continuado el proceso de normalización de la política monetaria. Por su parte, en Argentina, los pronósticos de crecimiento se mantuvieron favorables a la par que la inflación se aceleró. En el contexto doméstico, la actividad económica siguió exhibiendo una buena dinámica durante el primer trimestre de 2021, en línea con la reapertura gradual de la economía, la mayor movilidad de las personas, las mejoras en el empleo, la adaptación de las personas y empresas a las nuevas formas de trabajo y al impulso externo favorable. Los indicadores adelantados de actividad económica han seguido mostrando una buena dinámica en el segundo trimestre, explicada principalmente por las construcciones, las manufacturas y los servicios. Los niveles del indicador mensual de actividad económica, EMAET, y el estimador cifras de negocio, SN, se mantuvieron por encima de los niveles observados en el periodo previo a la pandemia, reflejando de esta manera la recuperación gradual que ha estado experimentando la economía en los últimos meses. Las distintas medidas de inflación repuntaron en el segundo trimestre, explicado por la menor base de comparación del 2020 y por el aumento de los precios de algunos productos alimenticios y combustibles afectados por una mayor demanda externa y por los altos precios de los commodities en los mercados internacionales. En este escenario, el IPOM, el CPM mantuvo la tasa de política monetaria en 0,75 en el segundo trimestre. La proyección central de crecimiento del PIB para el 2021 se ajustó de 3,5 a 4,5, explicado por un desempeño económico mejor a lo previsto en el segundo trimestre y por un cambio favorable en la situación sanitaria. En los últimos meses, los registros de actividad económica se han ubicado por encima de lo previsto en el informe anterior, debido a los buenos resultados observados en la construcción, la ganadería y las manufacturas principalmente. Por otra parte, desde la última revisión, la curva de infectados del COVID-19 se frenó significativamente, lo que ha dado un respiro al sistema de salud. Adicionalmente, las expectativas en cuanto a la evolución de la pandemia han mejorado sustancialmente por el notorio avance en el proceso de inmunización de la población a partir del mes de julio. La proyección de inflación para el 2021 se ajustó de 3,8 a 4%, consistente con el comportamiento reciente de los precios y las mejores perspectivas económicas.
En el segundo trimestre, los datos observados en la inflación se ubicaron por encima de los pronosticados para ese periodo, lo cual también implica un punto de partida más elevado para las proyecciones. Por otro lado, los mejores resultados esperados en términos de actividad económica se traducirán en un cierre de la brecha del producto más rápido que lo anticipado. Este escenario, conjuntamente con condiciones monetarias reales más laxas por una mayor depreciación del tipo de cambio real, contribuyeron a que la inflación proyectada se sitúe en un nivel superior a lo presentado en el IPON de marzo. Con respecto a los escenarios de riesgo, persiste el riesgo para las perspectivas relacionadas a la evolución de la pandemia. Las nuevas variantes pueden provocar una menor efectividad de las vacunas, con lo cual se podrán necesitar esfuerzos adicionales en el futuro que impliquen nuevas restricciones a la prolongación de ciertas medidas para contener los contagios. En particular, la variante Delta ha generado un aumento notable de casos en ciertos países, lo cual ha sumado a la incertidumbre sobre las perspectivas globales. Una mayor duración de la crisis sanitaria presionaría aún más a las cuentas fiscales, en especial la de los países emergentes y en desarrollo, que ya cuentan con un espacio limitado. Además, el costo del fondeo podría elevarse si la inflación en Estados Unidos es más persistente a lo tolerado por la Reserva Federal, derivando en un aumento de tasas de fondos federales más rápido de lo previsto y empeorando las condiciones financieras internacionales. A su vez, el efecto podría exacerbarse por las economías emergentes si se da una consecuente mayor aversión al riesgo y potencial salida de capitales de estas economías. Respecto a los precios de los commodities, por un lado, la recuperación reciente de la demanda mundial sumada a la limitada capacidad de producción y a continuas disrupciones en las cadenas de producción han ejercido presiones inflacionarias importantes. Por el momento, se espera que sea un fenómeno transitorio conforme la oferta de insumos se vaya normalizando, como en el caso del petróleo. Sin embargo, no puede descartarse que un aumento en los costos que enfrentan las empresas pueda tener efectos más duraderos sobre la inflación. Por otro lado, la potencial vuelta de restricciones a la movilidad podría deteriorar bruscamente los precios de determinados commodities como el petróleo. En la región, si bien los principales socios comerciales de Paraguay presentaron un mayor dinamismo en sus economías, al igual que mejores perspectivas de crecimiento, los riesgos aumentaron especialmente por el lado de los precios. En Brasil, la persistencia de la inflación fue más intensa de la esperada, en especial en los bienes industriales, a pesar de que una reversión incluso parcial de los precios de los commodities, medidas en reales, produciría una revisión a la baja de la inflación. Una extensión de los estímulos fiscales podría empeorar la situación fiscal, llevando a un incremento desde la prima de riesgo y ejerciendo presión sobre el real. Por su parte, Argentina también presentó una recuperación más rápida de la prevista, mientras que sus niveles de inflación aumentaron. Sin embargo, la incertidumbre en torno a su futuro persiste. Además de la situación sanitaria, los nuevos avances en la reestructuración de su deuda y los riesgos inherentes a un próximo periodo electoral representan factores que podrían incidir en la economía. En el contexto doméstico, la situación sanitaria ha mejorado notoriamente en meses recientes, aunque persisten riesgos latentes derivados de la aparición de nuevas variantes del coronavirus. El número de nuevos infectados, hospitalizados y fallecimientos por COVID-19 se han desacelerado significativamente desde inicios del mes de junio, a lo que se ha sumado recientemente la inoculación masiva de la población. En la medida que este proceso de inmunización continúa al mismo ritmo, las expectativas de los agentes económicos podrían mejorar rápidamente, al tiempo de que posibilitaría una mayor apertura de sectores que todavía se encuentran con restricciones para su funcionamiento en condiciones relativamente normales. Sin embargo, un factor que puede enlentecer nuevamente el proceso de reapertura de la economía guarda relación con la aparición de nuevas variantes de virus, especialmente la Delta, ante las cuales la efectividad de las vacunas se reduzca sustancialmente. En este punto es necesario mencionar que urge, digamos, acelerar las segundas dosis, dado que lo que veíamos justamente en las economías avanzadas era que si bien se daban esos altos niveles de contagio, el número de muertes, digamos, era mucho menor. Y esto es algo que justamente también lo había mencionado el Ministerio de Salud en términos que, que estos países de economías avanzadas son países donde el porcentaje de personas vacunadas con 2 dosis es bastante alta, ¿verdad? Por lo tanto, este proceso de inmunización es importante principalmente de cara a lo que representa esta variante Delta.
Finalmente, el inicio de la normalización de las condiciones monetarias podría darse en un futuro cercano. En un escenario de mejores perspectivas económicas, el reciente repunte de la inflación mensual, si bien se explica en gran medida por la mejora de la demanda externa, especialmente de la carne vacuna, y por los elevados precios de commodities a nivel internacional, particularmente del petróleo, eventualmente podría representar algún tipo de riesgo derivado de los efectos de segunda vuelta, aunque aún no se observa, y en donde un potencial desanclaje de las expectativas de inflación podría volverse más relevante. En atención a lo señalado precedentemente y considerando que los cambios de la política monetaria actúan con rezago sobre las variables macroeconómicas relevantes, el retiro de los estímulos monetarios debería iniciarse en el menor tiempo posible para garantizar el cumplimiento de la meta de inflación en el mediano plazo y, como consecuencia, generar nuevamente los márgenes de maniobra para mitigar eventuales shocks adversos en el futuro. Hasta acá la presentación. Muchas gracias.